Un cordial saludo a todos los seguidores de nuestra página Sin Traen su directiva Pereira, nuevo Facebook Live desde la casa, hablando un poco sobre temas políticos, el tema de salud, porque Mario, un cordial saludo para usted, nuevamente traerlo a la casa para esos temas tan importantes, siempre lo tengo ahí, porque Mario es el indicado. Un cordial saludo para usted, Jorge. Cordial saludo, Andrés, muchas gracias por la invitación. Yo siempre he sentido que esta es mi casa. Cordial saludo a todos a la audiencia de este canal que es tan importante en la comunicación de la región, sobre todo sobre los temas políticos, sociales y económicos que a todos los ciudadanos nos deben interesar. Estoy muy complacido de compartir el espacio. Bueno, y a usted muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sacar su tiempo y brindárnoslo a nosotros y a los televidentes. Jorge, hablemos un poco entrando en contexto sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país. ¿Cómo ve usted este tema? Lo que a mí me preocupa un poco es el tema de la violencia, que vemos que se ha agudizado un poco. Andrés, esa es una preocupación generalizada a todos, a los que ejercemos liderazgo social, a la ciudadanía, sobre todo le preocupa la alteración del orden público y las inseguridades en la ciudad porque afecta al ciudadano de a pie. Hay una hipótesis sobre las violencias recientes y tiene que ver justamente con que bajo un esquema, bajo un escenario donde el poder le plantea a las estructuras criminales una especie de acuerdo de no agresión para que ellas ejerzan como estructuras criminales sus esquemas de negocio, pero además control territorial, mientras desde el poder no se les persigue, permite una idea de pacificación generalizada del territorio. Esa es una idea pues, que desde la sociología se está trabajando. Quiere decir que es probable que el gobierno Duque, por ejemplo, haya planteado desde la fuerza pública y desde el poder un pacto de no agresión a todas las estructuras criminales, sobre todo a las dedicadas al negocio del microtráfico y del narcotráfico, y se les haya delegado de cierta manera implícitamente el control territorial, el orden social. Y bajo ese esquema, que además la ciudadanía que nos ve sabe mejor que nosotros cómo funciona en un barrio el control y el orden a través de las bandas criminales, pues el gobierno no los tocó y ellos no tocaron sensiblemente con el gobierno ni con la ciudadanía y parecía que Colombia era un remanso de paz, entre comillas, y se producían asesinatos selectivos bajo el esquema de poder de los grupos criminales. Pero cuando en un escenario de gobierno como este se plantea que solamente hay dos caminos, o la negociación directa con el Estado para desestructurar los negocios asociados al tráfico de drogas, al contrabando y a los otros que están asociados al crimen organizado, o el combate directo para la desestructuración, o la negociación o la desestructuración, porque de lo que se trata es de resolver el tema de las economías ilegales, resolver el tema de legalizar todas las formas de economía en el territorio, sobre todo las que son campesinas, resolver el tema del despojo de tierra, resolver el tema de los homicidios selectivos, resolver el tema del desplazamiento forzado, que es el que ejerce a través del poder territorial las estructuras criminales, pues bajo ese nuevo esquema planteado por este gobierno, pareciera que al no ser del agrado de quienes en esas estructuras criminales, pero también en el ámbito de la política, la derecha lo hace muy bien, hacen un planteamiento de resistir a ese otro planteamiento del gobierno y resisten de esta manera, es liberándose del control territorial y permitiéndole a todo el que se dedica de oficio al crimen, en este caso a la actividad delictiva común, a que haga sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de dominación la actividad criminal. Eso lo que hace es aumentar el esquema del delito común, que es el que más genera la sensación de inseguridad. Ahora, cuando se trata de los grupos organizados como las guerrillas, claro, la disidencia al interior de las guerrillas lo que significa es el no acuerdo o el no estar de acuerdo con el planteamiento de pacificación que se ha atendido y resisten ¿de qué manera? Pues con el ejercicio de la violencia. La violencia es el instrumento a través del cual resisten las estructuras criminales cualquier posibilidad de resolver por la vía del diálogo la guerra o la actividad criminal. Por ahí uno escucha por ahí comentarios que ve también en Facebook
dicen que el gobierno de Gustavo Petro le tiene amarradas las manos a las fuerzas militares que para que actúen en contra de las guerrillas. Esa es una narrativa que ha cogido fuerza porque tiene como caja de resonancia los medios de comunicación masivos que además le pertenecen al capital privado y le pertenecen a fuerzas políticas de la derecha. Esa es una verdad que no podemos ocultar. Esa narrativa que ha cogido fuerza y que ha calado y ha llegado también al imaginario de la mente del ciudadano común y del ciudadano de a pie, pues ha cogido fuerza, pero tiene varios elementos de falsedad, ¿cierto? Le falta la verdad. ¿En qué sentido? Mire, constitucionalmente, en todos los gobiernos, en todos los momentos históricos del país, constitucionalmente la fuerza pública tiene herramientas para contrarrestar el crimen, para contrarrestar a los grupos armados, para eso está estructurada. Aquí en este gobierno también se ha dado muestra de golpes contundentes a las estructuras, digamos, asociadas a las guerrillas, a las disidencias en determinadas partes del territorio. Lo que pasa es que ha primado el esquema de diálogo primero, ¿cierto? Dialogar tanto como se pueda hasta poder llegar a un acuerdo sensato que pacifique el territorio. Jorge Mario, perdón, te interrumpo en el tema de diálogo, o sea, estamos de acuerdo con el tema de la paz. A mí me preocupa, o sea, siendo defensor del diablo, que suceda lo que pasó años atrás con Pastrana, que en los diálogos de paz con las guerrillas le dejaron la silla vacía y se tomaron lo que fue el Caquetá, lo que fue los llanos, hicieron y deshicieron. O sea, eso es lo que me preocupa en estos momentos con los diálogos que están actualmente. Ese riesgo va a estar siempre en cualquier esquema de negociación o de diálogo y en cualquier gobierno. Sin embargo, yo creo que las experiencias del pasado le sirven a estas fuerzas militares y a este gobierno para entender no solamente los desafíos del diálogo cuando se logra llegar a acuerdos en la mesa, sino cuando no se logra llegar. Lo que está pasando en el Cauca, toda la ofensiva de las fuerzas militares contra las disidencias, que además ha hecho que el ala más guerrerista, ¿cierto?, de esa estructura como las disidencias de las FARC, pues salga a contrarrestar con más fuerza y con más violencia esa arremetida del Estado. ¿Cómo? Pues saliendo a generar dificultades en el área urbana de Jamundí, donde genera una sensación de mayor inseguridad, etcétera. No, yo creo que el gobierno puede estar preparado para las dos cosas, para llevar adelante un buen diálogo. Claro, algunos errores se pueden cometer seguramente, pero también está preparado para combatir con toda la fuerza del Estado a las estructuras criminales y en este caso a las de la guerrilla o a las disidencias de la guerrilla. Está en marcha el diálogo con el ELN, no se habla, porque claro, esa no es una narrativa de los medios de comunicación, no se habla sino cuando el ELN comete el error de secuestrar de nuevo, cuando el ELN desarrolla una ofensiva militar en alguna parte del territorio, pero mientras las cosas están calmadas, no hay acción militar del ELN porque el diálogo está avanzando, esa narrativa no aparece. ¿Cuál es la narrativa que aparece de las FARC? Cuando las FARC salen y hacen ofensivas militares, pero cuando la cosa está quieta, como ha pasado también con estructuras criminales de Buenaventura en el esquema de negociación acompañada por la iglesia, se han reducido los homicidios, la gente en Buenaventura en algunos momentos está un poco más tranquila, esa tranquilidad es de mucho valor, pero esa narrativa no aparece porque no es el espíritu de los medios de comunicación masivos que son de los dueños del capital en Colombia, pues transmitirle a la gente una noticia positiva que le genere más tranquilidad, no todo lo contrario, se trata de resistir a una forma de gobierno como la del gobierno del cambio, que está planteando, digamos, otras cosas. Hay cosas que resolver, sí, en el diálogo, hay cosas que resolver en la misma ofensiva militar, hay que ser más determinante, seguramente. Ahora, recordemos, Andrés, que el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez reciben unas fuerzas militares aconductadas a más o menos unos 20 años de gobiernos en manos de la derecha, con una base en sus fuerzas policivas muy vinculada con los negocios de microtráfico y de narcotráfico, muy permeada por la criminalidad. Ahí han habido recientemente purgas al interior de la policía, de las fuerzas militares. Recuerde que cuando el ejército sucumbió en el gobierno de Uribe al tema de los falsos positivos, o sea, criminalmente acabar con la vida de jóvenes para mostrar resultados. El
crecimiento, digamos, de los vínculos de la policía con las bandas de microtráfico en las ciudades es una realidad que los ciudadanos conocen, que conocemos nosotros. Entonces, recibe eso. De la noche a la mañana resolverlo no es fácil. Así hayan buenos generales en la línea de mando, eso no es fácil. Hacer la purga general o quedarse con una fuerza pública realmente legitimada para combatir todas las formas de criminalidad no es sencillo. Creo que en eso el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tienen que hacer más. No es que no hayan hecho poco, yo diría que tienen que hacer mucho más para que la comunidad y la sociedad colombiana esté más tranquila. Bueno, Jorge, el tema de lo que está pasando en el Valle del Cauca tiene que ver un poco con lo que trata en estos momentos, ese tema de que no podemos olvidar de que el Valle del Cauca viene siendo un corredor estratégico de narcotráfico, y tenemos que hay, no todos, pero hay agentes que están permeados por la corrupción. Entonces ahí es donde uno ve que asesinan a un policía, es porque está con esta gente, está con este bando, esas guerrillas, no está con estas otras. Entonces como un conflicto de intereses lo que se genera, y por eso de cierta forma se dan también los asesinatos de policías. Sí, yo creo que ahí sucede como sucede al interior de las estructuras criminales. Se desarrollan una serie de tácticas de asesinatos selectivos a miembros de la propia fuerza pública que no están adecuados a ese sistema que han fundado de cohabitancia entre el crimen y la fuerza pública o la autoridad. Yo también, aquí ha pasado, acá han desaparecido eh, funcionarios de la policía, de la fuerza pública, y las investigaciones, pues claro, en la fiscalía de Barbosa, pues nunca avanzaron, porque en un gobierno con el que yo creo que Duque desarrolló de coexistencia con el crimen, ¿cierto? Y con un pacto de no agresión entre las estructuras criminales y el gobierno para dar aparentes resultados de seguridad o la sensación de seguridad del país, pues la Fiscalía de Barbosa hacía eso, ¿cierto? Con estar justamente con esa línea. Claro, es que era el mejor amigo del presidente, que era el fiscal general, y ahí era muy difícil. Esas investigaciones nunca aparecieron como relevantes y nunca se logró, o hasta ahora no se ha logrado saber la verdad de lo que ha sucedido con las desapariciones y las muertes de funcionarios de la fuerza pública que tienen relación con esos esquemas de cohabitancia entre la fuerza pública y el narcotráfico. Bueno, Jorge Mario, con un poquito de tema, la economía del país, ¿usted cómo la ve actualmente? Hay unos indicadores que se supone que objetivamente le estarían indicando al país que, por ejemplo, la reducción de las tasas de desempleo es un buen indicador. El indicador de crecimiento económico no ha sido un indicador de crecimiento muy alto, pero nos mantenemos en crecimiento positivo. Ahora, esas son las tasas que conocemos del orden nacional, pero cada departamento, cada ciudad tiene sus propios desafíos. Claro, es que ahí no solamente tiene efecto la política nacional, la política económica nacional, también depende mucho de cómo se reactiva económicamente la ciudad o el departamento en función de cómo los alcaldes y gobernadores hacen su trabajo también para la reactivación económica. Y no podemos olvidar, bueno, lo otro es que lo que se presenta en las narrativas de los medios de comunicación para que la gente lo conozca, mucho tienen que ver alcaldes y gobernadores de las principales ciudades que hoy en el mapa político del país son contrarios al gobierno de Petro. Entonces, el gobierno puede tener unas estadísticas de crecimiento económico, de reducción de la tasa de desempleo, pero en Antioquia el gobernador y el alcalde se ponen de acuerdo en Medellín y salen y dicen que no, que realmente en seguridad están muy mal, pero que además en desempleo también, pero que además el empresariado de Antioquia está perdiendo capital o está perdiendo fuerza. Ven, entonces eso también tiene mucho que ver. Hay elementos de verdad y hay elementos también de unas narrativas falsas que tienen que ver con la pugna, con la polarización que en este país vivimos. Recordemos Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, las ciudades principales en manos de alcaldes y de gobernadores que son contrarios al gobierno. Hay impulsadas unas narrativas que no nos dejan conocer completamente la verdad, es como lo que quiero decir. Yo siento que el salto cualitativo hacia el crecimiento económico no lo hemos podido ver, esa sensación no existe, pero no creo necesariamente que el país esté en un proceso de declive o de decadencia económica. Yo creo que, por ejemplo, hay unos esfuerzos para reactivar las economías populares, o sea, eso no es visible porque
ningún medio de comunicación masiva sale a decir que la gente, por lo menos que venía comiéndose una comida al día, ahora se come 2 o 3. Que ese es un indicador de desarrollo humano muy importante asociado al crecimiento económico y a una economía sólida, de la que no se ocupan sino algunos expertos y algunos académicos, pero de eso no se ocupan las narrativas, ni los medios de comunicación, ni los dueños de los medios. O sea, las fuerzas productivas y el poder económico. Ese no es de interés. Entonces yo creo que este gobierno está tratando de resolver eso en el día a día, si la gente puede comer mejor, ¿de acuerdo? Si la gente puede resolver sus problemas de subsistencia de mejor manera, y sin abandonar lo otro, pero no tanto como en el crecimiento, las cifras de crecimiento económico. Yo creo que hay que tener ahí, digamos, cuidado y esperanza en que eso puede mejorar. Sintraen de Subdirectiva Pereira sigue comprometido con el bienestar de los trabajadores y sus familias, y estos son algunos de los beneficios que hoy están abiertos y al servicio de nuestros afiliados para el disfrute con sus familias. Tenemos sede recreacional Asiria, ubicada a 20 minutos del casco urbano en el corregimiento Combia, la cual cuenta con piscinas para niños y adultos, canchas de fútbol, tenis, microfútbol, básquet y voleibol, y otras atracciones como billar, ping-pong y tejo, zonas de camping y alojamiento para toda tu familia. Cabaña El Cedral, ubicada a 6 kilómetros del corregimiento La Florida, alejado del casco urbano, donde se puede disfrutar de la paz, tranquilidad y naturaleza de nuestra región, con cómodas habitaciones, confortable atención, senderos ecológicos y espacios planeados para que pases un tiempo de descanso y tranquilidad. Sin olvidar el gimnasio en nuestra sede principal, el cual funciona todos los días de lunes a sábados en la mañana y en las tardes, con sauna y turco y las mejores máquinas para hacer ejercicio. Nuestro consultorio y laboratorio médico equipado con tecnología de punta y además de contar con 2 de los mejores especialistas de la región, abierto de lunes a viernes con la mejor actitud para atender a nuestros afiliados y sus familias. Todos estos beneficios obtenidos históricamente en nuestra convención colectiva, una labor realizada con esfuerzo para ti y tu familia. Compañero trabajador de las empresas de servicios públicos, afíliate a nuestra organización sindical y disfruta de todos estos beneficios. ¡Viva Sintraendes Subdirectiva Pereira! En estos momentos me salta otra pregunta, no es del tema económico, pero sí de mucho impacto que los medios medio la tocan por encima, fue el fallo que dio una corte de Estados Unidos contra una multinacional bananera, Chiquita Prensa, creo que se llama. Sí. Vemos como arraigado está el tema de que las multinacionales extranjeras apoyan el tema del desplazamiento forzoso, del castigo hacia nuestros campesinos. Y es algo histórico que viene sucediendo. Sí, esa es una realidad del país. Realmente el capital privado, el capital extranjero, sobre todo las multinacionales, que han centrado y han puesto los ojos en Colombia como un país que bajo la abundancia de los recursos naturales, ¿cierto?, que pueden explotarse, que pueden ser explotados por ellos, pues le genera mucha rentabilidad, muy buena rentabilidad, pero se han ubicado en el territorio para explotar los recursos naturales del país a costa de incluso haberse asociado con la criminalidad organizada en determinados momentos de la historia del país para librarse, entre comillas, de algunas cosas que interfieren en ese razonamiento de acumulación de capital que tienen los extranjeros o las multinacionales. Y es, si aquí las comunidades organizadas van a impedir que aumentemos la siembra de banano, ¿cierto?, y el control sobre unas tierras para expandir el monocultivo, en este caso de banano, pues, y hay ejércitos paramilitares que nos ayuden, pues les vamos a financiar para que ellos hagan el trabajo sucio por nosotros, creyendo que eso históricamente o en la historia de la humanidad se puede quedar impune. Ahora, el otro debate, ese es un debate y está claro que ha habido inversiones de capital internacional que han conectado con el crimen organizado para librarse, entre comillas, de problemas que les ha impedido el crecimiento económico. Eso pasó con esta multinacional, con Chiquita Brands, la bananera, ¿cierto?, que es la industria bananera en un momento, incluso hace muchos años. Pero el otro debate ahora es, en el tema del petróleo es igual, ¿sí? En el tema donde se
se han dado, pero en el tema también de explotación de agua, ahora en el tema del aguacate Hass. Claro, es un renglón de la economía creciente que le puede servir mucho al país, pero la expansión del monocultivo del aguacate Hass también está haciendo mella con un poco de problemas ambientales del territorio y de este territorio en particular. Entonces, puede que el gobierno progresista Gustavo Petro le guste el aguacate Hass y le guste la expansión, pero creo que tiene que hacer conciencia de que eso está generando unos impactos ambientales muy negativos y que está generando unas dificultades a nivel del territorio con las propias organizaciones defensoras del ambiente, con las multinacionales que tienen intereses en ese monocultivo, y que a eso hay que colocarle cuidado porque se pueden gestar formas de violencia que pueden hacer, digamos, profundizar los problemas de violencia del territorio. Entonces, mucho cuidado también con el tema de lo que el presidente ha dicho, y es, ¿por qué en Colombia la justicia se tarda tanto o ni siquiera logra resolver problemas que le han representado pérdidas humanas al propio país, y sí lo puede hacer un país como Estados Unidos, que se supone no tendría tanto interés en resolver el tema de verdad, justicia y reparación por hechos tan lamentables como la desaparición y la muerte de muchos campesinos en la zona del Urabá, que eso fue lo que sucedió en esa época. Esa también es una discusión, o sea, cómo nuestra justicia, que además habrá que decirlo, una justicia que a través de las altas cortes hoy legisla en contra de las reformas sociales del gobierno, ¿cierto? Pareciera una justicia también permeada por los intereses del gran capital. Claro, el capital con quien ha trabajado, con un sector, unos círculos políticos del país, ¿cierto? De filosofía política muy de derecha, y ellos son los que finalmente han terminado eligiendo a quienes hoy hacen parte de las altas cortes, pues legislan para los intereses del gran capital, diría yo, y no entienden fácilmente que en el ejercicio de la democracia la defensa del derecho inmediato, el derecho del ciudadano, prima sobre cualquier otra forma de derecho, de incluso el capital privado. Bueno, Jorge Mario, frente al tema del incremento de la gasolina, que vimos que todo el país se escandalizó porque vimos a un gobierno que no iba a tener más impuestos y nos clavó el valor de la gasolina, que lo duplicó, triplicó. ¿Valió la pena el tal incremento? Hablemos en función de la economía. Entonces, ¿cuál era la situación? El precio del petróleo es un precio internacional, como el de las otras divisas, digamos el del dólar. La fluctuación del dólar depende de variables de la economía mundial. Lo mismo, el petróleo también depende de variables de la economía. Entonces, cuando hay escasez está un precio, ¿cierto? Cuando hay mucha extracción, está otro precio. Las guerras en el Oriente tienen un efecto directo porque ahí es donde más se hace extracción de petróleo. Se supone que el Oriente Medio es rico en petróleo, pero Venezuela también. Entonces, Venezuela en conflicto con Estados Unidos, problemas, digamos, de extracción de petróleo, problemas en el Oriente Medio, escasez, dificultades de suministro o de transporte internacional del petróleo, pues genera un efecto sobre el valor, sobre el precio del galón. Ese precio es para todos los países del planeta, o sea, para todos los países ese precio aplica. Ahora, ¿cómo un determinado país puede intervenir sobre ese precio para que se dinamice la economía? Pues a través de un fondo de estabilización de precios, ¿de acuerdo? ¿Cómo regula el país el crecimiento, el precio del dólar? Con la reducción de tasas de interés del Banco de la República, ¿sí? Entonces, al reducirlas, pues eso tiene un impacto sobre el interés de la banca, sobre los intereses en la banca. Esa es una decisión política del Banco de la República y se tiene un efecto sobre el dólar, que es una divisa que se regula por precios de mercado. Lo mismo el petróleo, pero el país lo que tiene que hacer es con fondo de estabilización. Ese fondo de estabilización le pone, entonces si el precio está regulado, está a 12,000 pesos, ¿cierto? Se subió a 15,000 pesos, digamos, por el precio del petróleo internacional. El país pone 3,000 pesos por galón y lo estabiliza para que la economía funcione y todo el mundo se pueda seguir abasteciendo. Ese fondo de estabilización lo dejó quebrado el gobierno Duque. Así de sencillo. Lo dejó sin plata, lo desfinanció completamente. Es que